¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo aquello que consideras sagrado y verdadero podría, en realidad, estar ocultando una mentira devastadora? ¿Y si el Dios que muchos veneran como la fuente del amor y la bondad fuera, en realidad, el origen de todo el mal? Esa es la perturbadora revelación del Evangelio de Judas, un antiguo y controvertido texto que cuestiona los fundamentos del cristianismo tradicional. Imagina que Judas Iscariote, históricamente conocido como el mayor traidor de la historia, no solo no fue un traidor, sino que fue el único discípulo capaz de comprender los secretos más profundos de Jesús. Pero esta historia no se trata solo de Judas. Se trata de nosotros, de lo que elegimos creer, de las verdades que defendemos y de las preguntas que evitamos por miedo a las respuestas. ¿Estamos preparados para enfrentar la posibilidad de que la realidad que conocemos sea una ilusión cuidadosamente construida? Prepárate, porque este evangelio olvidado no solo reescribe la historia de la fe, sino que también desafía la esencia de lo que consideramos como verdad. El evangelio de Judas, uno de los textos más polémicos y enigmáticos de la historia religiosa, tiene una trayectoria marcada por la ocultación, la controversia y el redescubrimiento. Su origen se remonta al siglo II, una época en la que el cristianismo aún se estaba formando como una tradición organizada, mientras diferentes ideas competían por definir la esencia de la fe. Este evangelio, considerado una obra gnóstica, desafía las narrativas centrales del cristianismo tradicional, retratando a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más cercano e iluminado de Jesús. Durante siglos, este texto permaneció desaparecido, oculto tanto por el tiempo como por los esfuerzos deliberados de la Iglesia primitiva para suprimir ideas que amenazaban su poder. La primera referencia conocida al Evangelio de Judas fue hecha por San Ireneo, en el año 180 después de Cristo, en su obra Contra las herejías, donde el texto fue clasificado como herético. Ireneo, como muchos líderes religiosos de su época, tenía el objetivo de consolidar una doctrina uniforme, y cualquier narrativa que cuestionara los fundamentos de la fe cristiana, especialmente una que rehabilitara a Judas, debía ser silenciada. La creencia central del Evangelio de Judas es profundamente perturbadora para el cristianismo tradicional. Sugiere que el Dios creador del mundo material, venerado por los demás discípulos, no es el Dios verdadero, sino un ser maligno conocido como el Demiurgo. Este Demiurgo, según el Evangelio, ha aprisionado a la humanidad en un mundo de ilusión, mientras que Jesús era un emisario de una realidad divina superior, destinada a liberar las almas humanas. Judas, único discípulo capaz de comprender esta verdad, fue elegido por Jesús para desempeñar un papel crucial en el plan divino. A pesar del intento de borrar su existencia, el Evangelio de Judas reapareció de forma inesperada. En los años 70, un grupo de buscadores de tesoros descubrió un manuscrito en una cueva en Egipto. Este documento, conocido como Códice Chacos, incluía el texto del Evangelio de Judas, junto con otros escritos antiguos. Sin embargo, la codicia humana retrasó su divulgación. Vendido, robado y escondido durante décadas, el manuscrito sufrió daños significativos antes de ser finalmente restaurado y traducido a principios de los años 2000. Cuando el texto fue revelado al público, causó un impacto profundo, no solo porque desafiaba el papel de Judas en la narrativa cristiana, sino porque planteaba preguntas sobre el papel de la Iglesia en la definición de la verdad religiosa. ¿Por qué un texto tan antiguo y potencialmente significativo fue suprimido? ¿Qué revela esto sobre la relación entre el poder y la espiritualidad? Hoy,
El Evangelio de Judas sigue siendo un símbolo de cómo las historias pueden ser moldeadas, suprimidas o reescritas dependiendo de los intereses de quienes tienen el control. Más que una curiosidad histórica, nos invita a reflexionar sobre las narrativas que aceptamos como verdaderas y a cuestionar lo que podría estar oculto bajo la superficie de la tradición. Es un recordatorio poderoso de que muchas veces la búsqueda de la verdad exige valentía para desafiar las convenciones más establecidas. En el centro del Evangelio de Judas hay una narrativa que desconstruye por completo la imagen tradicional de Judas Iscariote y desafía los fundamentos de la teología cristiana. A diferencia de la visión convencional que lo retrata como el traidor por excelencia, este evangelio presenta a Judas como el único discípulo que realmente comprendió la verdadera misión de Jesús y fue lo suficientemente confiable como para ayudar a llevarla a cabo. Además, el papel de Judas en el evangelio simboliza el coraje necesario para desafiar estas estructuras. Judas, al aceptar su destino, no solo cuestiona la autoridad del demiurgo, sino que también enfrenta las consecuencias de seguir una verdad impopular e incomprendida. Se convierte en un símbolo de resistencia, alguien dispuesto a sacrificar su reputación y seguridad para liberar a la humanidad de una ilusión colectiva. En un contexto moderno, esto nos invita a pensar en las figuras que desafían el status quo y las dificultades que enfrentan al confrontar sistemas poderosos. El Evangelio de Judas también aborda un tema crucial para el pensamiento contemporáneo: el papel del conocimiento en la emancipación. El concepto gnóstico de gnosis, o conocimiento espiritual, puede interpretarse como la búsqueda de una comprensión más profunda y crítica de la realidad. En un mundo saturado de información, pero carente de sabiduría, el Evangelio nos recuerda que la verdadera liberación proviene de cuestionar las narrativas que se nos imponen y de buscar una conexión más auténtica con lo que es verdadero y significativo. Este mensaje es particularmente relevante en el contexto actual, donde la desinformación y el control de las narrativas son herramientas poderosas para mantener intactas las estructuras de poder. Así como Judas necesitó ver más allá de las apariencias y desafiar las convenciones de su tiempo, somos desafiados a cuestionar las fuerzas que moldean nuestras vidas, ya sean políticas, económicas o religiosas. Finalmente, el Evangelio de Judas nos invita a reflexionar sobre la relación entre la libertad y el sacrificio. Sugiere que la verdadera emancipación exige no solo coraje, sino también la disposición de abandonar los consuelos ilusorios y enfrentar las consecuencias de desafiar al sistema. Esta lucha contra las estructuras de poder, presentada en el Evangelio, resuena como un llamado universal. La búsqueda de la verdad puede ser difícil, pero es el único camino para trascender las prisiones que nos limitan y alcanzar una existencia más plena e iluminada. El Evangelio de Judas no es solo una historia teológica o filosófica, sino también una narrativa profundamente psicológica que explora los efectos devastadores y transformadores del conocimiento en aquellos que lo buscan. Judas Iscariote, en este texto, no es simplemente un traidor ni un discípulo. Es una figura trágica, marcada por su capacidad de comprender verdades que los demás no pueden o no quieren aceptar. Sin embargo, esa comprensión viene acompañada de un costo psicológico inmenso, planteando preguntas universales sobre el impacto del conocimiento en la vida humana. La primera dimensión psicológica evidente en el Evangelio es el aislamiento que trae el conocimiento. Judas, al comprender los secretos más profundos de Jesús sobre la verdadera naturaleza del universo, se distancia de los otros discípulos. Mientras ellos siguen adorando a un Dios falso, Judas ve la realidad detrás de la ilusión, pero esto lo separa del grupo.
Este aislamiento es una metáfora poderosa de la soledad que a menudo acompaña a quienes desafían creencias establecidas o se atreven a cuestionar normas sociales y religiosas. Además, el texto sugiere que el peso de la responsabilidad que conlleva el conocimiento es abrumador. Judas no solo entiende la verdad, sino que también es encargado de un papel crucial en el plan divino: entregar a Jesús a las autoridades para que complete su misión. Esta acción, aunque necesaria, conlleva un costo emocional profundo. Judas sabe que será odiado y malinterpretado por generaciones, condenado como el mayor traidor de la historia. Esa conciencia de su destino inevitable refleja el conflicto interno entre el deber hacia la verdad y el deseo humano de aceptación y pertenencia. Otro aspecto psicológico relevante es el sacrificio personal inherente a la búsqueda de la verdad. En el Evangelio de Judas, Jesús le advierte que su elección lo llevará a un destino oscuro. Será maldecido, aislado y asociado con las tinieblas, incluso habiendo desempeñado un papel fundamental en la liberación espiritual de la humanidad. Este paradojo, ser al mismo tiempo héroe y villano, es un tema psicológico fascinante. Judas encarna el arquetipo del mártir incomprendido, aquel que sacrifica todo, incluyendo su reputación y paz interior, en nombre de una causa mayor. El Evangelio también aborda un tema universal: el conflicto entre la luz y la oscuridad dentro de cada uno de nosotros. Judas, al recibir el conocimiento de la verdadera naturaleza del cosmos, no se convierte automáticamente en alguien iluminado o redimido. En cambio, su viaje está marcado por dudas, miedos y sufrimientos. Esto refleja la realidad psicológica de que el conocimiento no siempre trae alivio o salvación inmediata. Muchas veces puede intensificar el sufrimiento, enfrentándonos a verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Según el texto, mientras los otros discípulos permanecían atrapados en una visión limitada y errónea de Dios, Judas tenía acceso a verdades profundas y perturbadoras. Jesús confiaba en él para comprender la naturaleza de la realidad y la verdadera esencia de lo divino. Esa confianza no era casual. Jesús eligió a Judas por su capacidad de ver más allá de las ilusiones que atrapaban a los otros discípulos. El Evangelio de Judas revela una perspectiva gnóstica sobre el cosmos y la espiritualidad. Según el texto, el Dios creador del mundo material, venerado por los discípulos, no es el verdadero Dios. Es descrito como una entidad inferior y malévola conocida como el Demiurgo, un ser que gobierna el mundo con caos y opresión. Esta figura es responsable de aprisionar las almas humanas en una existencia material llena de sufrimiento, manteniéndolas alejadas del reino divino superior, donde reside la verdadera luz y sabiduría. En el Evangelio de Judas, Jesús no es el Hijo del Dios creador, sino un emisario de una realidad superior. Vino al mundo para liberar a las almas humanas de esta prisión material, ofreciendo el conocimiento espiritual necesario para trascender las limitaciones impuestas por el Demiurgo. Sin embargo, este conocimiento, o gnosis, no podía ser comprendido por todos. Solo Judas, entre los discípulos, tenía la apertura espiritual para recibir esta verdad. La supuesta traición de Judas, tan central en la narrativa cristiana tradicional, es reinterpretada en este Evangelio como un acto de obediencia al plan divino. Jesús le revela a Judas que su entrega a las autoridades es esencial para que él pueda escapar de las limitaciones del cuerpo material y completar su misión. Así, Judas no actúa por avaricia o malicia, sino como un instrumento del propósito cósmico. El texto también presenta a Jesús ridiculizando a los otros discípulos por su ceguera espiritual. En un pasaje significativo, observa a los discípulos orando y afirma que están adorando al Dios equivocado. El Demiurgo, sin siquiera darse cuenta,
Esto crea un contraste profundo. Mientras los otros discípulos son descritos como espiritualmente ciegos, Judas es retratado como el único capaz de ver más allá de la ilusión. El Evangelio de Judas no solo reinterpreta el papel de Judas, sino que también cuestiona las bases teológicas de la Iglesia, sugiriendo que quienes siguen las doctrinas tradicionales podrían estar inadvertidamente adorando a una entidad engañosa. Esta revelación desafía los fundamentos del cristianismo, ofreciendo una visión alternativa de la relación entre lo humano y lo divino. Esta narrativa central, al mismo tiempo trágica y reveladora, transforma a Judas en un héroe ambiguo. Es tanto el portador de la verdad como el sacrificado por la causa. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la lealtad, la fe y la verdad, y sobre los sacrificios que a menudo acompañan la búsqueda de la iluminación espiritual. El Evangelio de Judas va más allá de una reinterpretación histórica o teológica. Ofrece un trasfondo filosófico que toca temas profundamente contemporáneos, especialmente en relación con el poder, la espiritualidad y las estructuras de control que moldean nuestras vidas. Su narrativa no solo desafía los fundamentos del cristianismo tradicional, sino también las formas en que la humanidad ha construido sistemas de poder que limitan la libertad y la expresión individual. Uno de los conceptos centrales del Evangelio es la idea de que el mundo material es una prisión, creada por un Dios menor y opresor conocido como el Demiurgo. Aunque esta idea tiene raíces en el gnosticismo, resuena poderosamente en debates filosóficos modernos. Si interpretamos al Demiurgo como una metáfora de las instituciones que gobiernan la sociedad, gobiernos, religiones organizadas, corporaciones, el Evangelio adquiere una relevancia sorprendente. Nos invita a reflexionar sobre cómo estas estructuras, a menudo presentadas como necesarias o benévolas, pueden estar en realidad manteniéndonos atrapados en sistemas de control y explotación. En el texto, Jesús denuncia al Demiurgo como un falso Dios que engaña a la humanidad, llevándola a adorar a un ser que perpetúa el caos y la opresión. Esta visión plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder y la autoridad. ¿Quién define qué es divino, verdadero o justo? ¿Quién se beneficia de las narrativas que nos mantienen sumisos y desinformados? El Evangelio desafía la idea de que los sistemas de poder existentes son inherentemente justos, sugiriendo que podrían estar diseñados para mantener a las personas atrapadas en una falsa sensación de seguridad espiritual y material. Por último, el Evangelio de Judas explora el concepto de destino frente al libre albedrío. Judas es presentado como alguien que comprende profundamente su lugar en el plan divino, pero aún así enfrenta las consecuencias emocionales de sus elecciones. Es simultáneamente un agente activo en el plan de Jesús y una víctima de las fuerzas cósmicas que lo colocaron en esa posición. Esto plantea cuestiones psicológicas sobre hasta qué punto controlamos nuestras vidas y hasta qué punto somos moldeados por fuerzas externas, ya sean sociales, espirituales o existenciales. En última instancia, el Evangelio de Judas nos recuerda que el conocimiento, aunque poderoso, conlleva un alto precio. Puede liberarnos de las ilusiones, pero también exponernos a la soledad, al sufrimiento y a la responsabilidad. Judas, como figura trágica e iluminada, simboliza el paradojo humano, el deseo de conocer la verdad y el costo emocional de portarla. Esta dimensión psicológica del Evangelio resuena con todos aquellos que han enfrentado las dificultades de ver más allá de las apariencias y navegar por las complejidades del mundo con los ojos abiertos a realidades desafiantes. El Evangelio de Judas no es solo una reinterpretación teológica, sino un llamado directo a la introspección y al coraje de cuestionar.
nos desafía a reflexionar sobre las verdades que seguimos y las instituciones que moldean nuestras vidas. Al presentar a Judas como un discípulo que comprendió el verdadero propósito de Jesús, el texto sugiere que la búsqueda de la verdad es a menudo solitaria y exige sacrificios. Esta narrativa nos invita a mirar más allá de las apariencias, cuestionando tanto las estructuras religiosas como las sociales. Si el demiurgo, como se describe en el Evangelio, simboliza fuerzas opresoras que mantienen a la humanidad atrapada en ilusiones, ¿qué demiurgos modernos siguen limitando nuestra libertad y nuestra percepción de la realidad? El texto nos recuerda que liberarnos de esas fuerzas requiere conocimiento, pero también acción transformadora. Judas, al aceptar su papel en el plan divino, se convierte en una figura de coraje y sacrificio, incluso sabiendo que será mal interpretado y odiado. Su trayectoria refleja el precio de buscar la verdad: aislamiento, duda y muchas veces sufrimiento. Sin embargo, también demuestra que la liberación solo es posible para quienes están dispuestos a enfrentar esas dificultades. El Evangelio nos desafía a actuar con propósito, a cuestionar las narrativas impuestas y a buscar una comprensión más profunda de lo que nos motiva y nos limita. Nos recuerda que el camino hacia la verdad es arduo, pero indispensable para alcanzar la libertad espiritual y personal. Este llamado a la reflexión y a la acción es un mensaje atemporal que resuena en todos aquellos dispuestos a desafiar el status quo y explorar las profundidades de su propia existencia. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te ha sido valioso, no olvides compartirlo con tus seres queridos y dejarnos tu apoyo. Activa las notificaciones y suscríbete para recibir más reflexiones como esta. Juntos, sigamos explorando las grandes preguntas de la vida. Nos vemos en el próximo video.